Hola a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde compartimos historias llenas de emoción, películas con mucho corazón y momentos que hacen vibrar el alma. Les deseo un día maravilloso, lleno de energía y sobre todo, que disfruten de una jornada de cine increíble junto a mí. Hoy tenemos una historia que sin duda nos hará reflexionar. Después de llevar a Huyen al médico, los resultados confirmaron que ella no está embarazada. Una noticia que parece sencilla, pero que cae como un balde de agua fría sobre la relación, ya de por sí frágil, entre Huyen y Yang-jae. ¿Será capaz Yang-jae, el hombre que prometió acompañarla por el resto de su vida, de tener el valor y el amor verdadero para seguir a su lado? Porque a veces el amor no se pone a prueba solo cuando llegan las dificultades, sino también cuando los sueños se desvanecen. Una mujer que alguna vez soñó con un hogar con las risas de un niño, ahora ve cómo ese sueño se desvanece antes de comenzar. ¿Qué sentirá Huyen? Y Yang-jae podrá sobreponerse a la decepción, a la presión de su familia y a los prejuicios para elegir el amor por encima de las apariencias. Acompáñenme a descubrirlo justo después de esto. Y si disfrutan de historias como esta, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Juntos recorreremos un camino lleno de emociones donde el amor, las lágrimas y la esperanza se entrelazan para formar un cuadro lleno de vida y sentimientos. Aquella tarde en el camino de regreso, el aire dentro del coche se volvió extraño, pesado, casi irrespirable. Yang-jae conducía en silencio con la mirada perdida y las manos aferradas al volante. Durante todo el trayecto no pronunció una sola palabra. En su mente seguía flotando un sueño que alguna vez fue hermoso, el de una casa pequeña y feliz donde estuvieran Huyen y él, y el sonido de una voz infantil llamándolo papá. Pero aquel sueño se desvaneció como una vela apagada por el viento, dejando un vacío inmenso en su pecho. Seguía manejando con los ojos en la carretera, pero con la mente suspendida en las nubes. Todo a su alrededor parecía borroso, el ruido del motor, la gente apresurada, el sol que se escondía entre los árboles. Todo se confundía en una neblina de tristeza. No notó que a su lado, Huyen también guardaba el mismo silencio doloroso. Ella miraba por la ventana observando el cielo que poco a poco se teñía de violeta. Los árboles a la orilla del camino parecían inmóviles. El viento soplaba suavemente, pero ni siquiera lograba mover las hojas. Era como si la naturaleza entera compadeciera la tristeza de ambos. Huyen sabía que él estaba decepcionado y en el fondo ella también lo estaba. No solo por el resultado de aquel día, sino por el miedo de que a partir de ahora, entre ellos, se abriera una distancia invisible difícil de cruzar. Durante todo el trayecto, ninguno de los dos dijo palabra alguna. El silencio llenaba cada rincón del coche, solo interrumpido por el sonido del viento y las respiraciones entrecortadas. Huyen bajó la mirada jugando con el borde de su vestido. Mientras tanto, la mente de Yang-jae vagaba entre pensamientos confusos sobre el amor, la responsabilidad y la fe en lo que aún quedaba de su relación. Y entonces, todo ocurrió en un instante. Al tomar una curva distraído, Yang-jae chocó levemente contra un coche que venía en sentido contrario. El chirrido de los frenos cortó el silencio, las ruedas resbalaron sobre el asfalto y ambos contuvieron el aliento. Por suerte, no pasó nada grave, solo un pequeño golpe. Pero aquel choque pareció despertarlos de su letargo emocional. Yang-jae salió del coche de inmediato, miró a Huyen con preocupación genuina. En ese instante comprendió algo esencial,
más que la pérdida de un sueño temía perderla a ella. Tal vez el hijo que tanto deseaban aún no llegaría, pero si renunciaba al amor, ahora quizá nunca más encontraría algo tan verdadero. Huyen lo miró también con los ojos humedecidos. No hizo falta decir nada. A veces, una sola mirada basta para entenderlo todo. Tal vez el destino les había dado ese pequeño accidente como recordatorio que la vida puede desviarse en cualquier momento, pero si los corazones siguen mirando hacia el mismo lugar, siempre hay un camino de regreso. El atardecer bañó el camino con su luz dorada. Volvieron a subir al coche. Esta vez seguían en silencio, pero el silencio era distinto, más suave, más cálido. En el fondo de sus corazones, ambos sabían que el verdadero amor no consiste solo en compartir la alegría, sino en atreverse a quedarse cuando los sueños se desmoronan. Huyen empujó suavemente la pesada puerta de madera y entró en casa mientras el viento susurraba y un suspiro cansado se escapaba de sus labios. Su cuerpo parecía vacío de fuerzas. Cada paso pesaba como si cargara con todo un día interminable. Todo en aquella pequeña casa le resultaba familiar: la mesa de madera oscura, la foto de boda colgada en la pared, el aroma de jazmín flotando desde la esquina. Pero esa tarde todo le parecía distante, ajeno, como si no perteneciera a su propio hogar. Fue directamente al dormitorio sin quitarse los zapatos. Solo quería tumbarse, cerrar los ojos y dejar que el silencio la envolviera. Dentro de su pecho los recuerdos se mezclaban, chocaban unos con otros como olas que nunca descansan. Afuera, Ye permanecía inmóvil. Observó la silueta de ella hasta que desapareció tras la puerta y solo entonces pareció despertar. En lo más profundo sabía que lo único importante en ese momento no era la cena ni las palabras que habían quedado en el aire, sino Huyen, su salud, su mirada triste, su fragilidad, el amor que había jurado cuidar. Avanzó hacia la habitación y habló con voz suave como quien intenta calmar una tormenta. «Descansa un poco. Sí, yo prepararé la cena». Pero antes de que pudiera salir, Huyen lo tomó del brazo. Sus ojos húmedos temblaban cuando murmuró: «Ye, lo siento». Él negó con la cabeza y puso su mano sobre el hombro de ella. Su voz era baja, firme, llena de ternura. «No tienes nada de qué disculparte. Algún día tendremos un hijo. No te castigues más, por favor». Las lágrimas de Huyen cayeron sobre la mano de él. «Tengo miedo, Ye. Miedo de que esto te aleje de mí. Hoy durante todo el camino de vuelta te sentí tan distante. No eras el mismo que cuando salimos. Tu silencio me asustó». Ye la miró largo rato. En ese instante comprendió cuán frágil era la mujer frente a él. Respiró hondo y apretó su mano. «Perdóname. Me distraje. Pensé cosas que no debía pensar. Pero estoy aquí, y estaré aquí pase lo que pase». El silencio llenó la habitación. Afuera, la luz del atardecer entraba por la ventana y pintaba el suelo de tonos dorados. El canto de las cigarras, último del verano, parecía venir desde muy lejos, melancólico. «¿De verdad crees?», preguntó Huyen, levantando la mirada, «que podremos ser felices otra vez». Ye sonrió con una tristeza dulce, pero con la certeza de quien elige amar. La felicidad no es algo que uno encuentra, es algo en lo que uno decide creer. Y yo creo en ti, creo en nosotros. Huyen apoyó la cabeza en su hombro. Escuchó su corazón latir firme, cálido, y por primera vez en muchos días sintió que podía respirar, que aún existía un refugio para ella en el mundo. Desde la cocina el silbido de la tetera rompió la quietud. Ye se incorporó, acarició el cabello de ella y dijo con voz tierna: «Quédate descansando. Voy a preparar la cena. Esta noche haré la sopa agria que tanto te gusta».
Huyen sonrió débilmente. Está bien, pero no la hagas tan salada, ¿eh? Él rió. Una risa pequeña pero suficiente para disipar el aire pesado entre ellos. Dio unos pasos hacia la puerta, pero antes de salir la miró de nuevo. Te amo, Huyen. No por el pasado ni por el futuro. Solo porque hoy estás aquí conmigo. La puerta se cerró despacio. El sonido de los cuchillos y las ollas comenzó a llenar la casa. Huyen permaneció inmóvil, escuchando. Por primera vez el silencio no le dolía. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, que aún habría lágrimas y noches sin dormir. Pero mientras Ye siguiera allí tomándola de la mano, como ahora, ningún miedo sería tan grande como para vencerlos. Afuera, el crepúsculo caía lentamente. El viento seguía soplando por la ventana estrecha, trayendo consigo el olor del arroz recién cocido y la voz lejana de aquel hombre que amaba. Una noche tranquila, sencilla, pero para Huyen era todo lo que necesitaba. Después de acostar a Huyen para que descansara, Ye se quedó un momento de pie al borde de la cama. La luz tenue se filtraba entre las cortinas, tiñendo el rostro de ella con un resplandor pálido, frágil como la niebla. Huyen ya dormía su respiración, tranquila pero cansada. Ye la contempló con ternura, con una mezcla de amor y compasión que le oprimía el pecho. Se inclinó despacio, le subió la manta hasta los hombros y salió sin hacer ruido. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el olor del desinfectante que aún flotaba desde la clínica. Ye bajó a la cocina y encendió la luz. La lámpara amarilla iluminó su rostro marcado por el cansancio, pero también por la determinación. Pensó, tengo que hacer algo, tiene que comer, tiene que volver a sonreír. Abrió la nevera un poco de carne, algunos tomates, un manojo de verduras y unos huevos. Nada especial, pero con amor, bastaba para convertirlo en un banquete. Sonrió con suavidad y comenzó a cocinar. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo constante, como un latido, como si marcara el compás de la esperanza que lentamente regresaba. Preparó sopa agria, el plato favorito de Huyen. Siempre decía, me gusta esta sopa porque tiene todos los sabores de la vida, agrio, dulce, salado y picante. Comerla me recuerda que sigo viva. Recordar aquellas palabras le apretó el corazón. Tenía razón, la vida, como la sopa agria, necesitaba un poco de cada sabor. Sin lo amargo, lo dulce no tendría sentido. El agua empezó a hervir. El vapor se elevaba en espirales, difuminando la luz. Añadió sal, un poco de azúcar y unas rodajas finas de chile. La cocina se llenó de un aroma cálido y familiar. Ye respiró hondo. No podía permitirse la tristeza. No podía dejar que Huyen lo viera vacío. Ella ya tenía suficiente dolor. La noticia de que no estaba embarazada había caído sobre ambos como un cuchillo. Para Huyen fue una herida profunda, un hueco donde antes había esperanza. Para Ye, el dolor venía del amor, de verla sufrir, de saber cuánto anhelaba ser madre. Y de sentirse impotente. Sirvió la sopa en un cuenco y alzó la vista. En la pared colgaba su foto de boda, dos rostros jóvenes llenos de ilusión. Todavía estamos aquí, pensó. Todavía nos tenemos el uno al otro. Subió con la bandeja en las manos. Abrió la puerta con cuidado, temiendo despertarla. Pero Huyen estaba despierta, mirando por la ventana. La luz del atardecer trazaba una línea dorada sobre su mejilla. «Ya te has despertado», murmuró él. «He preparado sopa agria, tu favorita». Ella giró el rostro. Sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban levemente. «¿Todavía te acuerdas?» Ye sonrió. «Me acuerdo de todo.
de cómo frunces el ceño cuando pica demasiado y de cómo sonríes al decir que esta sopa tiene el sabor de la felicidad. Huyen dejó escapar una risa suave, casi un suspiro. Pensé que estarías enfadado conmigo. Enfadado se sentó junto a la cama. Solo estoy enfadado conmigo mismo por no haberte abrazado cuando más lo necesitabas. Pero te prometo que no dejaré que tengas miedo otra vez. Ella lo miró en silencio y en esa mirada se reconocieron. Él tomó una cuchara y le ofreció la primera porción. Huyen probó despacio cerrando los ojos. «Está deliciosa», dijo al fin. «Sabe igual que antes, pero hay algo nuevo». Ye rió. «Tiene un ingrediente más amor y un poco de esperanza». Las lágrimas le resbalaron por la mejilla cayendo en la sopa aún caliente. Él se las limpió con los dedos y bromeó: «No llores más, que si no se nos sala el caldo». Ambos rieron con una risa pequeña pero sincera. Afuera el cielo se oscurecía. El viento se colaba por la ventana trayendo el perfume del jazmín del jardín. El calor de la cocina aún llenaba la casa, envolviéndolos en una paz suave casi sagrada. Esa noche el silencio no pesó. Solo se oían las cucharas chocando contra los cuencos y el compás tranquilo de dos corazones que poco a poco aprendían de nuevo a amarse. En los días que siguieron, la pequeña casa de Huyen y Ye se llenó de risas. Ya no era el silencio pesado de la tristeza, sino una quietud suave hecha de paz y ternura. Cada mañana, la luz del sol entraba por la ventana acariciando las cortinas y despertándolos con una serenidad que parecía nueva. Huyen se levantaba temprano. Salía al pequeño jardín donde los jazmines que Ye había plantado comenzaban a florecer. Su fragancia viajaba con el viento llenando la casa de un aroma dulce, como si recordara que sin importar la estación, el amor siempre permanece. Ye solía salir detrás de ella, aún abrochándose la camisa, sonriendo mientras decía: «Hoy hay más flores que ayer, ¿verdad?». Ella solo asentía respondiendo con una sonrisa. En esos gestos simples, ambos entendían que la felicidad no necesitaba grandes gestos, bastaba con tener a alguien con quien saludar al amanecer y a quien esperar al caer la tarde. Por las tardes, Ye regresaba antes del trabajo. Juntos doblaban las telas de encaje y contaban las monedas guardadas en un frasco de cristal sobre la repisa. No era mucho, pero representaba su esfuerzo compartido, su sueño común. Llamaban a aquel ahorro el fondo del amanecer, porque para ellos la boda no era un final, sino un nuevo comienzo, una mañana brillante después de tantas noches oscuras. Ambos trabajaban más horas. Huyen aceptaba encargos de costura y Ye hacía repartos por la noche. El cansancio nunca fue motivo de queja. A veces al volver apenas les quedaba energía para preparar una sopa instantánea antes de tumbarse aún de la mano, como si temieran perderse el uno del otro en medio de los sueños. Una noche, él bromeó: «Cuando nos casemos, te cantaré junto al mar contigo». Ella rió con los ojos brillando de alegría, con tal de que no olvides llevarme a comer helado después. Pequeños momentos como ese, una promesa, una risa, una noche sin luz pero llena de calor humano, eran los hilos invisibles que los mantenían unidos. Ya no hablaban de lo que habían perdido, sino de lo que aún podían construir. En la cocina, el vestido de novia que Huyen cosía seguía a medio terminar. Cada noche bajo la luz amarilla de la lámpara, ella cosía pacientemente mientras Ye, a su lado, pulía los viejos anillos de plata que usarían en la ceremonia. «¿Lo ves?», dijo él con voz baja. «Tal vez no seamos ricos, pero la felicidad que tenemos brilla más que cualquier joya». Huyen levantó la vista, sonrió y respondió: «Brilla así porque la hicimos con nuestras propias manos, Anya». La noche cayó despacio.
Afuera el viento trajo el perfume del jazmín hasta la puerta. Dentro se escuchaba una risa suave ligera como un suspiro. Y entre la sencillez de lo cotidiano, el amor seguía creciendo silencioso, persistente, como las flores que se abren cada mañana después del amanecer. Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ của Huyền và Đệ chợt ngập tràn những tiếng cười, không còn là những thứ im lặng mệt mỏi của nỗi buồn, mà là sự tĩnh lặng dịu dàng của hạnh phúc. Mỗi sớm mai, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chạm vào tấm rèm đánh thức cả hai bằng một cảm giác bình yên đến lạ. Huyền dậy sớm hơn, cô ra vườn đằng sau, nơi mấy chậu hoa nhài anh Đệ trồng đã bắt đầu đơm bông. Mùi hương ấy theo gió len lỏi khắp căn nhà, như lời nhắc rằng dù mùa nào trôi qua, yêu thương vẫn ở lại. Đệ thường bước ra sau, khoác chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết khuy, vừa cười vừa hỏi: "Hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua, phải không em?" Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp bằng một nụ cười. Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy, cả hai đều hiểu đôi khi hạnh phúc không cần quá lớn lao, chỉ cần một người để cùng chào buổi sáng, cùng đợi đến buổi chiều. Đến chiều, Đệ đi làm việc về sớm, anh phụ cô cướp lại những tấm vải rèm, đếm lại những đồng tiền tiết kiệm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ bếp. Không nhiều, nhưng đó là công sức của hai người, cùng vun vén một giấc mơ. Họ gọi đó là quỹ bình minh, vì với họ đám cưới không chỉ là nghi lễ mà còn là một khởi đầu mới, một buổi sáng rực rỡ sau những đêm dài u tối. Cả hai cùng làm thêm giờ. Huyền nhận thêm một vài mối may vá nhỏ, còn Đệ thì chạy giao hàng buổi tối, mệt nhưng không ai than vãn. Có khi về đến nhà, cả hai chỉ kịp ăn tạm bát mì gói rồi cùng nhau nằm xuống, vẫn nắm chặt tay như thể sợ lạc giữa những giấc mơ. Cảm ơn đã đăng ký và theo dõi. Hãy bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất.